Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a orar. Eterno y Padre celestial, gracias te damos. En esta hora, Señor, este tiempo lo ponemos en tus manos. Pongo a tu iglesia, Señor, en tus manos, para que seas tú hablando a cada corazón. Te pido, Señor, en este tiempo que estaremos en tu palabra expuestos, que sea tu Espíritu Santo el que traiga, Señor, y alimente a cada vida, y tu palabra, Señor, traiga a nuestras vidas revelación. Mi vida en tus manos como instrumento, límpiame si fuera necesario. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Le decía al inicio que me da mucho gusto verlo, porque qué importante es alimentarnos de Dios, y qué importante es entender que Dios siempre tendrá algo que darnos y que enseñarnos. Amén. Continuamos con el segundo tema: evidencias de la fe que salva. Evidencias de la fe que salva. Si Dios nos da vida, este final de año, esta última parte del año, Dios desea hablarnos de la fe. Y si Dios nos lo permite, vamos a iniciar el 2014 iniciando con el tema de la fe. ¿Por qué, hermanos? Ese rato que estaba sentado ahí y luego alabando a Dios, venía a mi mente estos jóvenes que estaban aquí al frente, que los conozco desde niños. Estos jóvenes, por el hecho de que están aquí al frente tocando, ellos no son salvos si no han entregado su vida a Cristo. Toca a nosotros, hermanos, como iglesia del siglo XXI, responder a un tema tan importante como es la fe que salva. Porque en los últimos tiempos, particularmente en la época que estamos viviendo, hermanos, hay mucho cristianismo y se habla de mucha fe. Pero esas vidas que dicen tener fe en Jesucristo y que dicen conocer a Dios, no hay una evidencia. México, somos un país de más de 120 millones de habitantes. Y que si usted investiga o analiza, se dice que somos un país cristiano, donde el 99% de los demás 120 millones de habitantes son cristianos. Y la pregunta que viene a mi mente es: ¿cómo es posible si un país que se dice ser cristiano con más de 120 millones de habitantes exista un problema de secuestro, de violencia, de narcotráfico? Lo que nos enseña esto, que entonces lo que existe es que hay mucha gente que conoce de Dios, tiene un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no se ha transformado en vida en sus corazones. Vea usted la sociedad aquí mismo en Tinilpan, un municipio pequeño, y cómo en este momento es sacudido por muchas circunstancias, porque no es conocer de Dios. Mira, acompáñeme a Mateo 12:35, donde Jesucristo nos habla de algo muy importante. El hombre y la mujer que se dice ser cristiano o cristiana tiene que responder a la fe, a lo que cree. Mateo 12:35 en adelante dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo, fíjese lo que dice Jesucristo, mas yo os digo que de ¿qué? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué? Es decir, no está hablando de lo que tú crees, está hablando de las acciones, de las evidencias. Estamos en este lugar, y los jóvenes en particular, y aquellos hermanos que tienen muchos años en una iglesia, debe de ser para ustedes vital e importante el saber que sus vidas han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque si no, entonces estamos en un tiempo perdido. Ser salvo no es conocer o tener conocimiento de Dios. Ser salvo es conocer a Dios
y vivir lo que su palabra dice. Estos jóvenes que están aquí, yo oro a Dios para que ellos conozcan a Dios y puedan entregar su vida a Cristo y que den evidencias de que Jesucristo está en su corazón. Porque para los jóvenes que nacen en una familia cristiana les es muy difícil entender esto, porque ellos están acostumbrados a estar toda su vida en una congregación. Desde que nacieron saben de la Biblia y ellos piensan, y les digo por experiencia propia, yo nací en un hogar cristiano, y pensamos que por el hecho de estar dentro de una congregación y participar somos cristianos o somos salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de ¿quién? Ahora, no todos hacemos la voluntad de Dios. Vea cómo concluye el 37. Porque por tus ¿qué? Palabras serás justificado, y por tus palabras, ¿qué dice? Hermanos, iglesia, cristianos, no por lo que tú digas que eres, por la manera como tú vives, serás justificado o serás condenado. Esto es más que fe. Hace 8 días les compartí una definición de fe en su definición primaria, que significa pistis, que significa confianza plena en Dios. Significa creer con convicción al escuchar de Dios. Eso es lo que significa fe. También les compartí que hace 8 días que en la actualidad la fe se ha convertido en una herramienta psicológica. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: yo tengo fe que va a ganar este campeonato el Cruz Azul. Tengo fe. Bueno, eso no es fe, eso es un deseo. Y mucha gente, tengo fe de que las cosas van a ir bien. Pero esa fe está fundamentada en una cuestión psicológica, no en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el término fe se ha ido distorsionando a lo largo de la historia. Y hoy en la actualidad cada quien le da su manera de interpretación. Y dice, eso es lo que yo creo y así lo creo yo. Pero no es eso, porque la Biblia enseña que fe es confiar en ¿quién? Entonces, cuando alguien dice confío en un equipo, no estás confiando en Dios, estás confiando en el equipo. Y no es fe, es un deseo. Otros dicen, yo tengo fe de que va a ganar la pelea Pacquiao. Un ejemplo. Pero no es fe, es un deseo del corazón del hombre. Y se ha ido distorsionando. Le voy a pedir que me acompañe a 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. ¿Alguien me recuerda cuál es el nombre o cuál es el título que se le dio a esta predicación? Evidencias. ¿Y qué es una evidencia, hermanos? ¿Un qué? ¿Qué es una evidencia? Es una prueba. Una prueba. Antes de que leamos 1 Timoteo 6:3, téngalo ahí. Ahora présteme atención. Uno de los peligros que existe cuando estudiamos la palabra o cuando se lee la palabra, encontré 3 peligros que existen cuando no se atiende la palabra de Dios como manda la Escritura. A veces escuchamos, y yo en la semana pensaba en esto y reflexionaba. Mucha gente me dice, pastor, entonces la gente de aquel movimiento está mal o está bien. No nos toca a nosotros juzgar o calificar, eso es de Dios. Pero sí nos toca a nosotros defender lo que la palabra dice. Y cuando alguien no lo está predicando, entonces rechazar esa predicación. En una ocasión fui invitado a un lugar a predicar. Pero antes de que yo predicara, predicó otro hermano, un pastor, o disque pastor. Entonces él dijo lo siguiente, y hablaba del término de la fe. Porque para todo aquel que cree, confiando, orando, lo que le pida a Dios creyendo, Él lo hará. Manejaba ese texto. Entonces él estaba predicando y de repente dijo, bueno,
en este momento Dios me dijo algo. Porque dice que si tengo fe creyendo en Él, Él responderá a mi necesidad. Y ya me di cuenta que el problema del hombre es que el diablo nos está atacando constantemente. Dios me reveló de que oremos por el diablo para que se convierta y ya no tengamos problemas. Y toda la gente, amén. Y ahí van las borreguitas, ¿no? A orar por el diablo para que se convierta. No, y produce risa, hermanos. Pero mira cuánta gente se engañada así. Entonces, cuando baja, hablo con el pastor y le digo, oiga, pero ¿sabe qué? Es que eso no dice la Biblia. Mire, hermano, no lo dice, pero funciona. En serio, hay mucho evangelio el día de hoy así. ¿Por qué? Hay muchos peligros cuando no estudiamos los textos. Número 1, cuando se interpreta incompletamente la palabra. Ese es un peligro. ¿Por qué? Es aquella interpretación que se hace de un pasaje en el cual se interpreta de una manera incompleta. Le mencioné un ejemplo. El texto no está hablando de eso. Un segundo peligro es cuando se predica o se interpreta la palabra de manera exagerada. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que dice o predica cosas que no dice la Biblia. Tengamos cuidado. Y el último peligro es aquella palabra o aquella manera de interpretar la Biblia de manera inexacta. Son 3 peligros que existen comúnmente. Mucha gente dice, vamos a ganar a México para Cristo. Y piden que nos reunamos y que estemos pidiendo. Pero ¿eso es lo que dice la palabra de Dios o es el deseo del predicador? Dice la Biblia que no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque no todos creerán. Sí hay que orar por México, sí hay que interceder por México, pero no en esa manera triunfalista. Estos peligros suceden el día de hoy constantemente porque la iglesia contemporánea no se pone a estudiar y a escudriñar la palabra correctamente. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Está conmigo, 6:3. Si alguno, hombre o mujer, predicador o no predicador, enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí piedad es temor a Dios. ¿Qué está? Está envanecido. ¿Sabe que la palabra envanecido en el griego nos habla de una persona que tiene fiebre? ¿Usted ha visto a una persona que tiene fiebre? Que tiene la temperatura 40 grados, 45. ¿Qué es lo que hace? Comienza a alucinar y comienza a ver animales volando. Y comienza a ver a personas. Y es que estoy viendo, ahí está. Comienza a alucinar. Cuando alguien no cuida la predicación, cuando una persona no cuida la enseñanza, el estudiar la palabra puede caer en esto. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Las evidencias, y dice el versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, el temor a Dios, ¿como fuente de qué? Vean a Dios. Un cristianismo de lucro. Nadie hace nada por amor, todo tiene un costo. Y el asunto es de que mucha gente es arrastrada por este evangelio del día de hoy. Evangelio de la prosperidad, evangelio de pactar. ¿Y cuánta gente no es arrastrada por esto? Por eso es muy importante entender lo que la palabra nos enseña. Entonces, las evidencias, esto solamente como introducción, las evidencias de la fe verdadera, de la fe que salva, está en la palabra de Dios. A todos nos debe de competir el saber que estamos viviendo en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que cuidar cómo leemos, cómo estudiamos y qué escuchamos.
Les decía hace 8 días, ¿en qué radica el poder de Cristo? ¿Alguien se recuerda? ¿En qué? Fíjese que no en un movimiento, no en dichos de personas, en lo que dice este libro. Si alguien te predica algo que no está aquí, no es lo que Jesucristo dijo. Mucha gente dice cosas que Dios dice que Dios nunca ha dicho. Amén. La palabra fe, vamos a volver a Santiago 2 para iniciar nuestra predicación. Santiago 2, pero vamos a ir al versículo 14 porque ese es el contexto. La palabra fe tiene su definición primaria, que significa confianza en Dios plenamente, convicción en lo escuchado por Dios. Eso es lo que significa la palabra fe. Dice Santiago 2:14, y vamos a poner atención a la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando ahí? A los que son cristianos, como usted que está en este lugar esta mañana. Ponga muy atención porque de ahí parte la predicación, hermanos. Hermanos míos, le está hablando a gente cristiana, a gente que dice que es. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, fíjese, dice, no que tiene, dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Ahí la pregunta, si yo saco este texto del contexto, me puedo confundir. ¿De qué fe está hablando aquí? De la fe que dice mucha gente que está en una iglesia que es cristiano. ¿Esa fe que dices tú que eres cristiano te salvará? ¿Podrá darte vida eterna esa fe? Es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? No. Porque la fe que tú tienes, que estás en una congregación, tiene que tener evidencias de que tú eres un hijo de Dios. Esa fe que tú dices que eres, pero que no vives lo que la palabra de Dios, ¿esa fe podrá salvarte? La respuesta es no. No. Dice la palabra aquí, ¿de qué aprovechará? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es el provecho de tener esta fe? Acompáñeme rápidamente al libro de los Hechos y dejo un apartado allí en Santiago, capítulo 8, versículo 9. Hechos 8, 9. Porque dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Fíjese que aquí la pregunta o la palabra clave no está diciendo si alguien tiene, no, habla de alguien que dice que tiene, que alguien que dice ser. Y aquí tenemos el caso de Simón el mago. ¿Está conmigo? 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, era un brujo, y había engañado a la gente de Samaria, un charlatán, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y ya ve cómo los ve hoy en televisión a los brujos, ¿no? Que tienen poderes para poder ver el futuro. Y así era Simón. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, ponga atención y subrayen esa palabra, ¿también creyó quién? Fíjese, creer. Tuvo fe Simón. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, también se bautizó Simón. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Tremendo. Pero creyó, decía que era cristiano, y se dio cuenta que predicar la palabra da ganancias. Vamos a cobrar. Regálame ese don. Lo que pasa el día de hoy. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. ¿Qué? Pero creyó. Esa fe no le salvó a Simón. Así hay mucha gente en las iglesias que dicen creer, se bautizan, pero sus vidas no demuestran que Jesucristo está en su corazón. Eso es terrible, hermanos, y debe de producirnos temor, porque si nuestra vida no está caminando conforme a la palabra de Dios, entonces no estamos dando evidencias de que hemos sido salvos, y si no damos evidencias, entonces no hemos alcanzado la salvación y estamos sentados escuchando de Dios y nuestra vida está lejos de Dios. Tenemos un conocimiento intelectual solamente, pero ese conocimiento no te va a salvar, hermano, hermana. Simón creyó, pero fue mero conocimiento intelectual. ¿Qué le dijo Pedro? No tienes parte ni suerte en este lugar. Es decir, no eres un hijo de Dios. Fíjese lo que dice el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es que es recto. Fíjese, no le dijo delante de los hombres. Ahora, las evidencias no es para que el pastor vea que tú eres, no es para mí, hermanos, es para que tú sepas que estás viviendo en la palabra de Dios. A mí no me tienes que demostrar nada, no, pero tus evidencias mostrarán que Jesucristo es tu Señor. Vea cómo concluye el 22. Vea lo que le dice Pedro a Simón el mago. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Es decir, pero si él creyó, hermano, entonces ¿cómo está el asunto? Fue una fe intelectual. Le dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué dijo Pedro? Veo que estás. Así está hoy la iglesia contemporánea, hermanos. Mucha gente que se da cuenta que el predicar o cantar o hacer discos da ganancia. Y ahí van, se meten a estas cosas para sacar dinero. Esa gente, hermanos, no está demostrando un corazón recto. Y cuando alguien venga a tu vida así, diciéndote que Dios dijo cuando Dios no dijo, y tú le escuches y le sigues a él, cuidado. Cuidado. Amén. Entonces, creyó Simón y fue bautizado, y con todo no tuvo parte ni suerte en el asunto, porque su corazón, como sus palabras y sus obras demostraban que no era recto ante Dios. Vayamos una vez más a Santiago 2. Vamos a ir rápido para no perder mucho tiempo. Bendito es nuestro Dios. ¿Podrá la fe salvarle? Dice el versículo 14. Y luego viene una aplicación. Versículo 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aquí nos habla de el comer, del vestido, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Es decir, si tú ves que un hermano tiene necesidad
y tiene necesidad y dices, no, pues se lo llevo al pastor para que el pastor arregle el asunto. No. Tú eres puesto a prueba. ¿Qué haces con esa necesidad de la persona? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Ahora viene una pregunta, y es una pregunta muy importante. Hermano, pero Pablo dice en el libro de los Romanos que el justo vivirá por la fe, y que el hombre no es justificado por las obras sino por la fe. Explíqueme eso. ¿Se contradice Pablo con Santiago? La respuesta es no. ¿Por qué? Si usted lee la epístola a los Romanos, Pablo le está predicando a aquellos que no son cristianos. Pablo le está predicando a aquellos que tienen la necesidad primordial de la salvación. Y para ellos sí. Pero Santiago le está escribiendo ¿a quiénes? A los que están en una congregación. Son dos mensajes distintos. Uno es para los inconversos, y Santiago complementa a aquellos que están en una congregación y que no dan evidencias de que su vida ha sido cambiada. No se contraponen. Santiago complementa el mensaje del apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver más adelante. Dice entonces el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es decir, si tú puedes mostrarme tu fe sin las obras, eso es imposible. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes ser lo que no eres. Ese es el asunto. Santiago lo que nos lleva, hermanos, es de que hay dos fes. Dos tipos de fe. Una que es de Dios y la otra que es intelectual del hombre y que la gran mayoría vive. Porque no muestran esa fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, que dice, mi fe por mis obras. La fe, hermanos, es invisible, no se puede ver, pero sí se ve las evidencias. Le hago una pregunta a usted. El tiempo, ¿usted lo puede ver? ¿Lo puede tocar? Pero sí podemos ver sus evidencias. Nos hacemos viejos, ¿sí o no? La luz, ¿usted puede verla? Usted la puede tocar, pero vemos que sí existe porque puede encender un foco. Y esto me dice que la luz existe. Bueno, la fe no la puedo tocar, pero para poder ver que existe tengo que ver una evidencia. Y esa evidencia son vidas transformadas en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí entendemos esa parte? Yo no puedo ver la fe. Usted puede decir, usted no puede ver en mi corazón lo que yo tengo, pastor. Yo no puedo ver.